Hola, bienvenidos a la segunda parte de programación básica de aplicaciones Android. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar los cuadros de texto en nuestras aplicaciones. Para eso vamos a ponerlo en el Activity Main, vamos a ponerlo en vista de código y diseño para ver cómo va cambiando de acuerdo al código que vamos poniendo. Voy a ampliar un poco la vista previa. Entonces, bueno, ya tenemos lista nuestro botón, el cual hemos programado ya en el video anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar una nueva etiqueta, el cual es el edit text. Entonces, el edit text es el equivalente a cuadro de texto. Entonces, vamos a hacer uso de la etiqueta edit text para poder agregar nuestros cuadros de texto. Entonces, aquí debemos escribirlo así como está. Entonces, edit text. Y cerramos la etiqueta. Entonces, automáticamente ya nos pide poner el ancho y el alto que va a ocupar nuestro componente. En este caso, vamos a hacer que el ancho ocupe todo el ancho disponible en la pantalla. En este caso, en el contenedor linear layout. Entonces, vamos a poner match parent. Y en el layout height, que especifica el alto, vamos a poner wrap content para que se ajuste al contenido. Entonces ahí lo tenemos. Ahora deberemos especificar el ID que va a tener este edit text. Entonces, así como lo hicimos con el botón, vamos a especificar Android id. Y entre comillas dobles vamos a poner arroba más id y barra. Luego ponemos el id que queremos poner a este componente. Entonces vamos a llamarle nosotros simplemente txt. Entonces ya tenemos ahí txt. Listo. Muy bien. Entonces aquí no nos aparece nuestro botón, ¿verdad? Es porque aquí necesitamos definir la orientación que va a tener nuestro linear layout, ya que son ya dos componentes, entonces debemos poner la orientación. Entonces vamos a hacer uso de Android, del namespace Android, orientation, y vamos a hacer que la orientación sea vertical. Entonces con la orientación vertical podemos ya ir ubicando nuestros elementos uno debajo del otro. Entonces, si fuera, por ejemplo, horizontal, como ya hemos visto, se van a ubicar uno al lado del otro, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la orientación vertical para este caso. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro edit text, que sería nuestro campo de texto. Entonces, por el lado de la vista, esto ya está completo. Podemos ejecutar aquí y ver cómo va a ir quedando nuestra aplicación. Esta era la aplicación anterior y ahora se está compilando para ver la vista previa. Entonces, enseguida ya tenemos ahí disponible. Ahí está. Entonces, ya nos habilita un campo de texto que ocupa totalmente el ancho de su contenedor, que en este caso es el linear layout. Y aquí podemos ir escribiendo el texto que queramos insertar. Entonces, esa es la forma básica de crear o de insertar un edit text. Ahora veremos cómo podemos programar eso o cómo podemos asignarle un evento y recuperar los valores que escribamos dentro de nuestro edit text. Para ello vamos a dirigirnos al controlador, que ya la tenemos aquí en el main activity, y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto, declarar un objeto que sea protected y que sea correspondiente a la clase, entonces edit text, ¿sí?, de Android widgets. Entonces debemos hacer el import correspondiente y ya tenemos ahí listo el import. Aquí está. Y aquí ponemos un nombre para nuestro objeto. Podemos llamarle en nosotros campo.
campo, vamos a llamarle. Entonces punto y coma y ya lo tenemos listo. Perfecto, entonces lo primero que hacemos es la declaración. Luego, como hicimos ya con el botón, entonces vamos a recuperar mediante el ID, vamos a recuperar de la vista y para poder utilizarla dentro de nuestra programación en Java. Entonces vamos a poner campo, es igual, con el método findViewById. Entonces vamos a recuperar, vamos a meter este cuadro de texto dentro de este objeto. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos que hacer uso del archivo de recursos r.id. Y entonces vamos a utilizar el ID que hemos puesto, que si mal no recuerdo era txt. Sí, aquí está. Entonces, txt va a ser nuestro ID y no se olviden, por supuesto, del punto y coma al final. Entonces ahí ya hemos recuperado y podemos ya utilizar métodos de la clase editText para poder manipular nuestro campo de texto. Entonces, por ejemplo, aquí hemos puesto un mensaje al pulsar el botón, mi primer botón, entonces ahí nos aparecía un mensaje. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, en vez de este texto, que aparezca el texto que yo cargue en el cuadro de texto. Entonces, para poder hacer eso, simplemente hacemos campo.getText. Entonces, con eso vamos a recuperar perfectamente lo que hayamos escrito en ese campo. Bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a compilar. Podemos hacer clic aquí en Run App para poder realizar la compilación. Entonces, vamos a ver aquí. Esperamos a que instale y ya tenemos lista la nueva versión. Aquí, por ejemplo, voy a poner mi nombre, Oscar Martínez. A ver, ahí. Oscar Martínez. Entonces le doy clic al botón y como ven aquí aparece lo que yo he escrito acá. Entonces esa es la forma de cómo podemos sencillamente recuperar ese texto a partir de la vista, a partir del componente o del archivo XML que hemos definido aquí. Entonces ahí ya lo tenemos. Muy bien, voy a agrandar más entonces el tamaño del texto para que puedan verlo mejor ustedes. Puedo entrar aquí en archivo settings y irme a editor y en fuente. Entonces ahí puedo cambiar, por ejemplo, 20. Creo que 20 será suficiente. Perfecto. Entonces voy a hacer doble clic aquí para concentrarnos en nuestro código. Entonces esto es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, perfecto. Ahora veremos la utilización de las casillas de verificación o mejor conocidos como checkbox en JavaScript. Entonces vamos a ver el uso de ellas. Las casillas de verificación entonces permiten al usuario de cierta forma, ¿verdad?, seleccionar una o más opciones de un conjunto de opciones, ¿verdad? Normalmente debe presentar cada opción como una lista vertical. Entonces vamos a hacer aquí el diseño. Podemos ponerlo aquí mismo debajo del botón. Entonces voy a achicar un poco esto. Aquí en la vista previa creo que ahí será suficiente. Ahí está. Bueno, voy a dejarlo ahí. Entonces, como vemos, hasta ahora tenemos ya creado este código. Entonces tenemos aquí el edit text, que es este, donde hacemos la apertura y el cierre correspondiente de esa etiqueta. Entonces eso hay que cuidar mucho. Si por alguna razón no cerramos, entonces como ven ya nos marca aquí que hay algún error. Entonces hay que tener cuidado con eso, así como el punto y coma en Java, ¿verdad? Entonces debajo del botón vamos a crear de vuelta entonces una etiqueta XML para utilizar las casillas de verificación o mejor conocidos como checkbox. Entonces justamente aquí tenemos, deberíamos escribirlo así o darle doble clic.
Entonces le damos doble clic y ya nos pide el ancho y el alto que va a ocupar. En este caso vamos a hacer que el ancho y el alto dependa del contenido, o sea que depende del texto que tenga nuestro checkbox. Entonces vamos a hacer que sea broad content, que se ajuste al contenido. Ahí está, tanto el ancho como el alto. Y vamos a ponerle su correspondiente identificador. Entonces vamos a utilizar el Android ID. Podemos poner ID, le damos doble clic o le damos Enter. Y aquí también nos da una pequeña ayuda aquí el editor, entonces se hace mucho más rápida la escritura de código. Entonces esto siempre hay que hacer este protocolo, esta sintaxis, para poder definir entonces un identificador. En este caso vamos a llamarle ch efectivo. Entonces ch de checkbox, inclusive podemos poner chk si es que queremos, chk de check efectivo para poder identificarlo después desde nuestro archivo Java. Entonces ahí está. Aquí como vemos hace falta cerrar esta etiqueta, entonces vamos a cerrarla. Ponemos una barra y ya automáticamente se nos cierra, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro check, el checkbox que acabamos de crear, que es justamente para efectivo. Entonces podemos ponerle aquí un texto para que aparezca esa palabra, efectivo. Entonces vamos a dar enter y aquí vamos a utilizar la propiedad text. Entonces text, con esa propiedad podemos definir el texto que va a tener nuestro checkbox. Entonces está bien. Vamos a ver cómo podemos hacer. Entonces aquí directamente podemos escribir el texto que queramos que aparezca. Entonces podemos poner efectivo en todo en mayúscula. Yo le voy a poner así. Si ustedes lo ponen en minúscula no importa, ya que es solamente el texto que va a aparecer allí, ¿verdad? Entonces allí ya tenemos listo. Perfecto. Bueno, hay una otra forma de definir los textos o lo que recomiendan en las buenas prácticas de desarrollo de aplicaciones. Entonces, lo que recomienda es no escribir directamente este texto dentro de nuestro código fuente. Entonces, lo que recomienda es escribir todo lo que sea texto, ponerlo dentro de un archivo de recursos que podemos encontrarlo aquí justamente en la carpeta res, que es de recursos. Entonces, por ejemplo, en values, en el apartado values, encontramos un archivo llamado strings.xml. Vamos a abrir ese archivo y vemos entonces que aquí, por ejemplo, el nombre de la aplicación, si nosotros queremos cambiar, por ejemplo, se llama controles básicos, entonces eso podemos cambiar nosotros, no directamente dentro de la aplicación, entonces podemos cambiar solamente este archivo y se va a aplicar a toda nuestra aplicación. Entonces es como centralizar un poco todo lo que tenga que ver con los strings, ¿verdad? Con todas las cadenas de texto que vamos a estar utilizando en nuestra aplicación. Entonces, como vemos, debemos definir un archivo de recursos y utilizar la etiqueta string y definir un nombre para ese recurso y dentro, ¿verdad?, de la etiqueta string debemos poner el texto que queremos hacer referencia con este nombre. Entonces veremos dónde, por ejemplo, se utiliza ese archivo. Creo que en el Android Manifest ya lo podemos encontrar. Sí, justamente aquí en el Android Label, que es el label que se va a mostrar aquí. Entonces, en este label, eso hace referencia a esa propiedad. Aquí va a mostrar controles básicos, como vemos aquí, ¿verdad? Controles básicos. Aparentemente está escrito en texto plano, ¿verdad? Pero si hacemos clic encima, vemos que realmente se está haciendo referencia a un archivo de recursos. Entonces con @string yo hago referencia a este archivo XML. Con el /appName estoy haciendo referencia justamente al elemento appName que se encuentra dentro de este archivo de recursos y al cual le corresponde este texto. Entonces significa
que si yo quiero cambiar el label, no hace falta que directamente aquí lo cambie. Puedo recurrir al archivo de recursos, string, y cambiarlo ahí. Entonces se va a aplicar en cuantos lugares yo haya usado la misma cadena de texto. Entonces vamos a hacer la prueba. Controles básicos se llama. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, mis controles básicos. Entonces vamos a definir ese string para el app name, así se va a llamar esa propiedad string, vamos a decirlo. Entonces vamos a ejecutar para ver cómo va a quedar esto, a ver si funciona. Entonces esperamos a que se compile y se instale. Entonces ahí vuelve la aplicación y como vemos ya hemos cambiado el texto que aparece como app name o como nombre de la aplicación. Entonces lo podemos utilizar y esto es una buena práctica recomendada entonces para todas las aplicaciones. Entonces vamos a crear nosotros, vamos a hacer una prueba y vamos a crear. Entonces vamos a abrir con signo de menor y escribimos string y como nombre, aquí nos piden nombre, podemos ponerle, ya que va a ser para un checkbox, entonces vamos a hacer una prueba. Entonces este era el ID que tenía nuestro checkbox y vamos a utilizar ese mismo nombre. Entonces vamos a utilizar ese mismo nombre para nuestro nombre de recurso aquí. Entonces vamos a abrir y cerrar esta etiqueta string y dentro vamos a poner lo que queremos que aparezca. Entonces aquí queremos que aparezca efectivo, ¿no es así? Entonces vamos a poner ahí efectivo. Ya. Efectivo. Efectivo desde string para hacer la prueba, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tenemos. Y en vez de escribir directamente aquí, en vez de hardcodear el código, entonces vamos a poner aquí @string para hacer referencia al que acabamos de crear. Entonces aquí aparece chk efectivo, que es el que acabamos de crear. Vamos a hacer referencia a ella. Y como vemos, haciendo referencia a ese recurso de tipo string, entonces el texto que corresponde a este nombre se muestra o se pinta, se renderiza automáticamente aquí. Entonces, si queremos cambiar este texto, directamente nos vamos al archivo de strings y lo cambiamos. Entonces vamos a dejarlo en efectivo y ya está. Entonces, como vemos, se actualiza automáticamente. Esto entonces es una práctica recomendada a la hora de diseñar nuestras aplicaciones. ¿Por qué se recomienda hacer eso? Justamente porque podemos entonces manejar, por ejemplo, los idiomas o internacionalizar nuestra aplicación de esta forma. Si queremos, por ejemplo, traducir esta aplicación al idioma inglés, entonces lo único que tenemos que hacer es crear nuestras alternativas, inclusive eso se puede hacer automáticamente, pero básicamente podríamos inclusive tener un archivo de recursos string para un idioma específico, por ejemplo para el inglés. Entonces lo único que tenemos que hacer es traducir todos estos textos que se van a estar utilizando dentro de nuestra aplicación. Entonces en vez de botón que aparezca button y en vez de efectivo que aparezca por ejemplo cash en el caso de el idioma inglés, ¿verdad? Y así podemos inclusive traducir a idiomas muy diferentes como el ruso o chino. Entonces, de esa forma podemos internacionalizar nuestra aplicación y lo único que tenemos que hacer para poder cambiar de idioma es justamente traducir estos textos que se encuentran en la carpeta de o values y en el archivo de recursos, ¿verdad? Recursos string.xml. Entonces es una muy buena práctica que nos obliga, vamos a decir, o nos recomienda, mejor dicho, usar Android en el desarrollo de las aplicaciones. También estas prácticas podemos llevarlo a nuestros propios proyectos, ya que se ordena mucho mejor el código de esta forma. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo abierto y seguiremos creando nuestro siguiente checkbox. Entonces vamos a poner aquí entonces checkbox brand content y aquí vamos a poner
el correspondiente texto, que primeramente debemos crear aquí, ¿verdad? Entonces puedo copiar esto para agilizar. CHK efectivo, y aquí vamos a poner cheque. Y acá la palabra, el texto cheque y tarjeta. Entonces, por ejemplo, serían las formas de pago, los tipos de pago que tenemos disponibles en nuestra aplicación, suponiendo que estamos haciendo una aplicación de pago, ¿verdad? Entonces, cheque tarjeta. Tarjeta, entonces ponemos ahí tarjeta. Y vamos a hacer uso entonces de estos nombres de recurso string para hacer referencia a estos textos. Entonces aquí vamos a poner la propiedad text y vamos a utilizar entonces esta propiedad string. Y aquí vamos a cerrar y ponemos aquí un id a nuestro checkbox. Vamos a ponerle chk-check. Listo. Entonces ahí ya tenemos también el siguiente checkbox, que es el de cheque. Bueno, ahora por último nos falta el checkbox para tarjeta. Entonces vamos a escribir checkbox content. Como id vamos a ponerle arroba más id chk y un bajo tarjeta. Ahí está, tarjeta. Cerramos. Bueno, acá tengo que poner la propiedad text y utilizamos el string para tarjeta. Y ahí cerramos nuestro checkbox. Entonces ya tenemos ahí efectivo, cheque y tarjeta, todo con su ID correspondiente. Ahora pasamos al controlador. Así como hicimos con el edit text, entonces debemos hacer uso de la clase Java que va a encargarse de manejar nuestros checkbox. Entonces vamos a poner aquí protected checkbox. Justamente tiene el mismo nombre, ¿verdad? Entonces de Android widget vamos a usar checkbox y vamos a llamarle chk efectivo. Bueno, ahí ya tenemos nuestro check efectivo. Necesitamos también poner aquí nuestro checkbox para cheque. Listo. Y también necesitamos nuestro checkbox para tarjeta. Listo, ya tenemos efectivo, cheque y tarjeta listos. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer el proceso de vincular, vamos a decirlo, nuestra vista con nuestro control. Entonces, como hicimos aquí, vamos a utilizar el nombre del objeto chk efectivo igual a find view by id, find view by id, y hacemos referencia al id de ese checkbox. Entonces chk efectivo. Listo. Punto y coma. Y hacemos lo mismo. Podemos hacer una copia, cuidando mucho de cambiar acá. Por ejemplo, acá tiene que ser chk cheque y acá también chk cheque. Ahí está. Ahora para tarjeta. Tarjeta. Ahí está, listo. Entonces con eso ya tenemos acceso, ya hemos capturado a ese elemento de la vista en este objeto y podemos ya manipular. Entonces el evento que vamos a utilizar también va a ser el evento de click, ¿verdad? Entonces el mismo evento, podemos utilizar el mismo oyente que está escuchando para el botón, podemos asignarle al efectivo, al cheque y a la tarjeta de nuestro checkbox. Entonces eso ya lo hicimos aquí. Entonces lo único que tendríamos que hacer es en vez de botón vamos a asignarle ese mismo listener a efectivo. Efectivo punto
Entonces vamos a poner set onClick listener y vamos a hacer referencia a esta clase. Entonces el escuchador va a estar o va a ser esta clase, ya que como vimos acá estamos implementando la interfaz onClickListener, el cual tiene un método por aquí, el método onClick, que se va a estar ejecutando cuando yo dé clic sobre el elemento, por ejemplo sobre el botón, sobre el efectivo y sobre las demás o los demás checkbox. Entonces para efectivo ya tengo, necesito para cheque y para tarjeta. Entonces ahí está. Perfecto, ahí está entonces. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer justamente lo que hicimos aquí, una comparación, ¿verdad? Aquí estamos recuperando el identificador del view, del elemento que activa el evento onClick. Entonces, aquí estamos recuperando ese ID. Si ese ID, si ese elemento corresponde al botón, entonces se ejecuta este trozo de código. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahí es donde debemos entonces programar de vuelta lo que sería para el checkbox, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner. Entonces comparamos aquí en una nueva condicional if. Vamos a ver que el id sea igual a r.id.chk efectivo, que sea igual a efectivo. Entonces si selecciona, se hace clic encima de ese elemento, vamos a mostrar también un mensaje para ver si se está ejecutando correctamente el código. Entonces con el toast.makeText vamos a recuperar el contexto de la aplicación, get application context, y aquí vamos a poner un mensaje que diga, por ejemplo, efectivo. Aquí ponemos punto y coma y ponemos la duración de nuestro, o sea, a coma y ponemos la duración que va a ser length long para que dure más tiempo el mensaje en la pantalla y se pueda visualizar correctamente. Entonces vamos a ver si esto funciona, vamos a probarlo. Solamente está activado para el check de efectivo, entonces vamos a hacer la prueba a ver cómo reacciona. Entonces recuerden que es el evento onClick, entonces vamos a ver, hacemos clic sobre cheque, no pasa nada. Hacemos clic sobre tarjeta, tampoco pasa nada. Hacemos clic en efectivo y se habilita efectivo, ¿verdad? Nos muestra el mensaje. De vuelta hacemos clic y se nos vuelve a mostrar el mismo mensaje. Entonces, cada vez que hacemos clic se nos va a estar ejecutando este mismo mensaje. ¿Cómo podemos hacer entonces para que, por ejemplo, solamente active el evento cuando hago clic y está marcado? Entonces, cuando yo desmarco para que no se ejecute ningún evento o se ejecute otro evento. Entonces, a veces queremos que al hacer clic aquí pase algo dentro de la aplicación y al desmarcar queremos que ocurra otra cosa. Entonces, en este caso está pasando lo mismo, se está activando el mismo código. Si hacemos clic y está marcado y si hacemos clic y está desmarcado, es el mismo código que se está ejecutando. Entonces, lo interesante sería ver esas alternativas, ¿verdad? Activar un código específico cuando está marcado y ejecutar otro código o no hacer nada cuando está desmarcado. Entonces, para eso debemos hacer lo siguiente. Entonces, aquí vamos a crear una variable de tipo boolean. Entonces, se va a llamar chequeado, ¿no? Y con eso vamos a ver si está o no chequeado nuestro elemento, ¿verdad? Entonces, recuerden que hay tres elementos, entonces, pero cada elemento va a activar, el mismo evento
y debemos saber el tipo de componente de vista, el tipo de view que está activando ese evento. Entonces debemos hacer aquí una conversión, un casting. Entonces tenemos que hacer. Entonces vamos a poner aquí. Entonces vamos a hacer el casting correspondiente. Vamos a convertir este objeto es el que contiene el elemento, contiene información acerca del elemento que está activando este evento. Entonces, con eso, ese es el objeto que tenemos que hacerle casting y convertir a checkbox. Entonces, checkbox, con eso estamos haciendo la conversión a checkbox. Y entonces vamos a poner paréntesis de vuelta aquí. Entonces con esto, a partir de aquí, con un punto, podemos acceder a todos los eventos o todos los métodos, perdón, a todos los métodos que son propios del checkbox. Bueno, entonces lo que nos interesa a nosotros es justamente un método, una función que pertenece al checkbox que se llama isChecked. Entonces, isChecked, ahí está, punto y coma. Bueno, este método nos va a devolver, como vieron ahí, un valor booleano. Entonces, isChecked me devuelve un valor booleano. Entonces, lo que va a pasar es que va a activar el evento uno de estos checkbox o el botón también puede ser. Entonces, activa este checkbox, el evento. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Se va a guardar en este objeto la información del objeto de la vista que hizo la activación del evento onClick, y acá se va a hacer un casting, se va a convertir eso a checkbox y luego aquí va a capturar mediante el método isChecked. Si está chequeado, me va a guardar como true en esta variable o verdadero, ¿verdad? Si está chequeado. Entonces ese valor booleano se va a guardar en esta variable booleana. Entonces si está chequeado se va a guardar verdadero. Si no está chequeado se va a guardar falso. Entonces eso yo puedo aprovechar y aquí puedo utilizar dentro del efectivo, puedo utilizar ya aquí, por ejemplo, una condicional que nos pida, por ejemplo, directamente pasamos ahí la variable booleana chequeado. Entonces, si es verdadero, si es que se activó el checkbox, si está chequeado, entonces puedo mostrar un mensaje. Por ejemplo, acá puedo poner efectivo chequeado o efectivo seleccionado. Si no, aquí vamos a poner el mismo mensaje, pero vamos a poner efectivo no chequeado o no seleccionado. Entonces vamos a estar haciendo dos cosas diferentes dependiendo de si nuestro checkbox está chequeado o no. Entonces ahí está. Y vamos a hacer la prueba correspondiente. Ejecutamos la aplicación. Y listo. Entonces fíjense lo que ocurre ahora. Hago clic en efectivo y me muestra efectivo seleccionado. Entonces ahí se ejecuta un evento, el cual he programado aquí. Y este código es el que se va a estar ejecutando. Entonces, si yo hago clic, pero el, el checkbox está deseleccionado, entonces muestra efectivo no seleccionado. Se ejecuta otro código diferente dependiendo de si está seleccionado o no. Puedo hacer la prueba varias veces y como ven, van cambiando los mensajes. Entonces, esa es la forma en la cual yo puedo manipular o controlar lo que ocurre cuando yo hago clic y si está o no seleccionado el checkbox. Lo mismo debo hacer para los siguientes dos checkbox a modo de práctica. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces ya está. Y aquí voy a poner nuevamente el mismo código, ¿verdad? Podemos copiarlo teniendo mucho cuidado.
de no cometer errores. Entonces aquí vamos a cambiar, en vez de efectivo vamos a poner cheque, y si está chequeado, entonces vamos a poner cheque seleccionado. Y si no está chequeado, si chequeado es falso, entonces vamos a poner cheque no seleccionado. Ya está. Y nos falta ahora para efectivo. Acá abajo vamos a pegar nuevamente CHK tarjeta. Y aquí vamos a poner tarjeta seleccionado. Y si es falso la variable chequeado, vamos a poner tarjeta no seleccionado. Vamos a ejecutar y ver qué pasa. Muy bien, entonces activamos efectivo seleccionado, cheque seleccionado y tarjeta seleccionado, como podemos ver. Entonces, cada uno de ellos se va a ir activando de acuerdo al clic que le hayamos hecho encima, ¿verdad? Y se va a evaluar si está o no chequeado. Perfecto. Y también lo mismo podemos hacer con el botón, ¿verdad? El botón, hacemos clic y aquí hay un problema, entonces se ha detenido la aplicación. Bueno, vamos a analizar el código para ver si encontramos algún error. Aparentemente esto estaba funcionando anteriormente, entonces ya, el problema está aquí. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo hago clic en el botón? Cuando hago clic en el botón, se guarda eso en este objeto. El ID yo puedo recuperar, ya que el método getID es común a todas las views que tenemos disponibles. Entonces, getID no va a crear ningún problema. Y como vemos, aquí lo que se está haciendo es un casting, una conversión. Entonces, aquí es donde está fallando. Yo creo que aquí es donde está el problema, porque obviamente un botón no se puede convertir a un checkbox. Entonces, ahí está el problema. No puedo yo convertir un botón en un checkbox. Entonces, para poder solucionar eso, yo tengo que estar seguro de que un checkbox es el que está activando el evento onClick. Entonces, ¿cómo yo estoy seguro de que es un checkbox? Aquí, ¿verdad? Entonces, si el ID corresponde a CHK efectivo, estoy seguro que es un checkbox, entonces yo puedo cortar esto. Y una vez que estoy seguro que es un checkbox, entonces voy a hacer la conversión antes de verificar si está chequeado o no. Entonces tendría que hacer para cada uno, ¿verdad? Obviamente este código después se pueden hacerle mejoras, ¿verdad? Pero para un ejemplo rápido, entonces con esto vamos a solucionar. Aquí estamos repitiendo mucho código, se puede centralizar esto y hacer que sea mucho más mantenible el código, ¿verdad? Pero para ejemplo, de nuestro caso ya es más que suficiente así, no va a estar de más tenerlo así para practicar. Bueno, entonces hacemos clic nuevamente y a ver si con eso ya funciona como queremos. Entonces hago clic nuevamente en efectivo, funciona, cheque, tarjeta, van cambiando los mensajes y el problema estaba en el botón. Entonces recuerden que el botón lo que me muestra es un mensaje, ¿verdad? Entonces voy a esperar que se muestren todos los mensajes que activé, porque tiene ahí está. Entonces le doy clic en el botón y me aparece esto, un punto gris, ¿verdad? Bueno, al menos ya está solucionado el problema, ¿verdad? No se cierra más la aplicación, ya que hemos detectado dónde está el problema. El problema era justamente en la conversión, ¿verdad? En la conversión del view a checkbox. Ahí estaba el problema. Y nos muestra un punto vacío, ya que no hemos puesto nada en el cuadro de texto. Entonces, si yo pongo algún mensaje, por ejemplo, mi nombre, eso es lo que va a ir mostrando acá. Entonces, con eso ya está solucionado el inconveniente anterior. Bueno, entonces si estamos utilizando checkbox, otro elemento también muy utilizado en los controles dentro de Android
sería el botón de selección o mejor conocido como radio button, ¿verdad? Entonces, eso también vamos a ver un ejemplo ahora. Entonces, debajo de nuestros checkbox vamos a crear nuestros radio buttons justamente con la etiqueta radio button. Entonces ahí tenemos radio button y vamos a hacer también que se ajuste el ancho al contenido y también el alto. Vamos a cerrar aquí o vamos a agregar primeramente eh, el texto, por ejemplo, que sea para seleccionar femenino y masculino, ¿verdad? Bueno, y dijimos que no se recomienda directamente escribir una cadena de caracteres, por ejemplo, el nombre de nuestros controles directamente en el código de nuestra vista, ¿verdad? Entonces, pero hay una forma de hacerlo que ya lo hemos visto, creando aquí un recurso de tipo string, asignándole un nombre y utilizando ese nombre para hacer referencia a esa cadena, ¿verdad? A ese string. Entonces, igual podemos nosotros escribir aquí y le damos clic derecho y ponemos Show Content Action o directamente alternativa Enter. Entonces, alternativa Enter. Y podemos nosotros, por ejemplo, seleccionar esta opción, extraer el recurso string. Entonces, hacemos clic y aquí podemos ponerle ya directamente un nombre. Entonces, fíjense, aquí teníamos disponible solamente efectivo, cheque y tarjeta. Entonces, con esta forma escribimos en texto plano, ponemos Show Context Action o alternativa Enter y le damos extraer recurso string y ponemos aquí el nombre. Por ejemplo, podemos llamarle eh, RB de radio button, RB-femenino. Femenino. Entonces ahí está. Entonces el recurso va a ser femenino, el source set va a ser el main para el proyecto principal y el nombre del archivo va a ser string. Entonces vamos a darle OK y como ven aquí se reemplaza por una referencia a este recurso que directamente también se ha creado o automáticamente se ha creado aquí. Entonces es una forma muy buena también de ir creando nuestros recursos desde nuestro código fuente, desde nuestra vista. Entonces aquí cerramos el radio button y lo que le hace falta aquí es un ID. Entonces vamos a crearle un ID que justamente podemos llamarle de vuelta RB de radio button femenino. Entonces ahí está. Perfecto. Bueno, nos falta otro radio button, otro radio para nuestra opción masculino. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, radio button y brand content y ponemos aquí como texto masculino, alternativa enter y extraer recurso. Vamos a llamarle aquí rb-masculino. OK, y ahí está. Aquí cerramos la etiqueta y le ponemos directamente un ID. Entonces ese va a ser rb-masculino. Ahí está. Entonces radio button masculino. Así se va a ser nuestro identificador. Perfecto. Entonces ahí tenemos, como vemos, uno debajo de otro. Lo interesante o lo diferente del radio button con los botones de opción es que solamente uno de ellos va a estar seleccionado o debería de estar seleccionado. Por ejemplo, en este caso, es por ejemplo para seleccionar el sexo de una persona. Y sabemos que en este caso debe ser femenino o masculino nada más. No pueden ser ambos. Entonces, vamos a ir ahí. Femenino marca y masculino también se marca. Entonces, ¿cómo logramos que al marcar femenino
se desmarque el masculino. Entonces eso hay que ver cómo podemos hacer ese efecto. Entonces en este caso se marcan ambos. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Eso podemos solucionarlo metiendo estos dos radio button dentro de sus radio group. Entonces debemos utilizar de vuelta una etiqueta llamada radio group. Entonces este radio group se va también a ajustar al contenido brad content, y vamos a abrir aquí y fíjense que se me crea directamente la etiqueta de cierre, pero esta etiqueta de cierre tiene que estar aquí al final, o sea que dentro de la etiqueta de radio group voy a tener a mis dos radio button, entonces va a quedar dentro de esa etiqueta. Es como estar programando ahora en HTML, entonces así va a quedar. Y lo que le faltaría, por ejemplo, si nosotros queremos que aparezca uno al lado del otro, es poner una orientación. Por defecto, entonces la orientación de los radio group es de vertical. Entonces yo puedo cambiar eso, el orientation. Entonces voy a cambiar eso, orientation. Voy a cambiar a vertical o horizontal. Voy a hacer que sea horizontal para que aparezca uno al lado del otro. Entonces ahí logro que aparezca uno al lado del otro. Perfecto. Entonces ahí ya tengo. Entonces ahí están dentro del mismo grupo y debería de seleccionarse nada más una de ellas. Vamos a hacer la prueba. Entonces ejecutamos nuevamente y vemos si es que logramos ese efecto. Muy bien. Clic aquí, luego clic aquí y se va desmarcando. Como ven, solamente una opción puedo yo marcar, pero para lograr ese comportamiento los dos radio button o todos los radio button deben estar dentro del mismo grupo, ¿verdad? Entonces aquí puedo crear otro grupo para otro tipo de opciones, por ejemplo si va a ser con envío o con delivery, ¿verdad? Con delivery o sin envío, perdón. Por ejemplo si va a ser con envío o si se va a retirar del local. Entonces delivery y si se va a retirar del local nada más. Eso también puedo tener aquí otro grupo de radio button para poder manejar eso. Justamente en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo, pero utilizando otro control, ¿verdad? Que es muy parecido al funcionamiento de esto, ¿verdad? Entonces, con eso ya estaría la parte de la vista. Ahora tenemos que programar aquí en nuestro control el comportamiento de estos dos botones, ¿verdad? Estos dos radio buttons. Muy bien, entonces el procedimiento es muy parecido a lo que venimos haciendo. Primeramente, que tenemos que crear una clase que pueda manejar esa vista. Entonces, protected radio button. Entonces ahí tenemos el radio button. Tenemos dos radio button. Uno es radio button para femenino y otro radio button para masculino. Entonces vamos a ir escribiendo RB masculino. Ya está. Bueno, ahora necesitamos recuperarlo. Aquí podemos poner inclusive comentarios para ir aclarando el código, para ir ordenando. Radio button. Y aquí vamos a hacer entonces RB masculino es igual a FinView by ID r.id.rb masculino y también el RB para femenino es igual FindView by ID r.id.rb femenino.
Listo. Ahora tenemos que asignarle el evento onClickListener. Entonces rb femenino.setOnClickListener para ponerle un escuchador que va a ser esta misma clase rb femenino, ya está. Ahora masculino.setOnClickListener this, ahí está. Muy bien, entonces ya estaremos capturando todos los clics que se haga encima de nuestros radio button. Y aquí tenemos que hacer la correspondiente comparación, ¿así? Bueno, entonces aquí vamos a tener lo siguiente. If id igual a r.id.rb femenino. Entonces si selecciono femenino, yo debo averiguar, puedo crear un boolean como lo hice antes y voy a llamarle también chequeado y voy a hacer la conversión del view, del objeto view. Voy a convertir, ahora ya no voy a convertir a checkbox, sino voy a convertir a radio button. Cierro entre paréntesis y hago uso también del evento, entonces is checked. Entonces ahí está, is checked. Y si está chequeado, entonces voy a mostrar un mensaje. Puedo mostrar un mensaje con toast.makeText getApplicationContext, coma, y acá pongo el mensaje. El mensaje puede ser, por ejemplo, femenino seleccionado y obviamente masculino no seleccionado. Y me falta toast.length. Cierro paréntesis y tengo que utilizar el método show para mostrar el mensaje. Bueno, entonces sabiendo si está chequeado, entonces se va a mostrar ese mensaje. Femenino seleccionado y masculino deseleccionado. Y lo propio voy a hacer entonces para el radio button masculino. Voy a copiar esto cuidando siempre de no cometer errores. RB femenino en vez de RB femenino. RB masculino. Convierto a boolean y aquí pongo masculino seleccionado y obviamente si masculino se selecciona, entonces femenino no va a estar seleccionado. Entonces puedo poner ese mensaje. Listo. Ahora voy a probar. Y vamos a ver cómo funciona. Si selecciono femenino seleccionado y masculino no seleccionado. Entonces si hago clic en masculino seleccionado y femenino no seleccionado. Y así yo puedo ir entonces ejecutando algún código mediante el evento onClick que voy a asignarle también a mi radio button y voy a saber exactamente qué radio button fue el que activó dicho evento mediante el ID del mismo. Por eso es muy importante definir para todos los elementos un identificador. Perfecto, entonces ahora vamos a ver, para este video va a ser el último control que vamos a ver, el cual es el toggle button. Entonces vamos a crear ese botón debajo de nuestro radio group. Entonces vamos a crear una nueva etiqueta que se va a llamar toggle button. Entonces ahí está, toggle button. Vamos a ponerle wrap content, está bien. Entonces wrap content, vamos a ponerle un ID, Android ID, vamos a ponerle toggle button, toggle-button.
o button. Ahí está. Bueno, ahí cerramos nuestra etiqueta y acá voy a ampliar un poco más y nos muestra, por defecto nos muestra ahí off, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar esto para ver cuál es el efecto que tiene en nuestra interfaz. Ahí está. Entonces por defecto viene no y sí, ¿verdad? Esto dependiendo de la codificación o del idioma en el cual tengamos instalada o configurada nuestra aplicación. Entonces, sí, no, sí, no. Así aparece. Aquí aparece off, ¿verdad? Entonces, eso también yo puedo controlar después. Eso se ajusta automáticamente. Pero si yo quiero estar seguro, si yo quiero que sí o sí se muestre un texto específico, entonces puedo indicarlo, por ejemplo, cuando esté deseleccionado. Entonces, o sea, que cuando no esté seleccionado, puedo utilizar la propiedad text off. Entonces, cuando esté apagado, cuando esté deseleccionado, entonces vamos a mostrar ahí no, no. Y eso puedo yo meterlo de vuelta como un recurso string y le voy a llamar toggle button guión bajo text off. Bueno, ahí está. Y lo propio puedo hacer con el text on. Entonces text on es lo que se va a mostrar cuando está activado el botón. Entonces se va a mostrar sí. Y voy a agregar eso como un recurso string de vuelta. Y le voy a poner toggle-button-text on. Ok, listo, ahí está. Con eso estoy seguro de que sí o sí se va a mostrar sí o no, ¿verdad? Entonces ejecuto y no importa el idioma en el cual esté configurada nuestro sistema Android, siempre va a mostrar esos dos textos. Sí cuando está seleccionado, no cuando no está seleccionado. Perfecto. Bueno, entonces vamos a suponer que vamos a hacer esto para un delivery, ¿verdad? Entonces vamos a poner, queremos que aparezca antes un texto, entonces podemos ya aquí utilizar, por ejemplo, un text, el elemento que ya hemos visto, un text view, entonces vamos a ponerle Brad Content. El text view es como el label, ¿sí? Creo que en realidad no hemos visto todavía. Lo que vimos sí fue el edit text. El edit text que es como un cuadro de texto y el text view que es como un label. Entonces vamos a definir también sus propiedades y vamos a ponerle aquí, creo que no necesitaría el text view de un ID, pero sí necesitamos de un texto. Entonces Android text y aquí vamos a poner, por ejemplo, delivery. Si queremos delivery, vamos a poner ahí. Entonces esto podemos guardarlo como un recurso string y vamos a llamarle o tv de text view, tv-. Podemos ponerle también delivery, ¿verdad? Ahí está, por ponerle un nombre, ok. Y ahí está, entonces nuestro archivo string XML se va llenando, ¿verdad? De objetos string que tienen su nombre y su valor asociado. Entonces ahí voy a agrandar un poco la vista previa para que se pueda notar cómo va quedando. Entonces así va quedando. Aquí podemos hacer un cambio, por ejemplo, que al lado de delivery aparezca esto, ¿sí? Que aparezca esto. Bueno, entonces fíjense, la gestión
nuestro linear layout lo estamos haciendo así. Tenemos un linear layout que ocupa toda la pantalla. Dentro de este linear layout tenemos nuestro edit text, que es este, el botón y los checkbox. Ahora, para poder alinear estos dos elementos, el text view y el toggle button, deberemos crear nuevamente dentro de nuestro contenedor principal otro contenedor para estos dos elementos, para el edit text y para el botón. Perdón, para el text view y para el toggle button. Entonces, antes del text view vamos a crearle un contenedor. Vamos a crear un contenedor de linear layout y vamos a hacer que se ajuste el ancho al contenedor anterior y que la altura se ajuste al contenido que tiene. Entonces vamos a crear eso, ahí lo cerramos, pero este cierre hay que dejarlo fuera ya. Entonces aquí, fíjense bien cómo va a quedar, así queda. Bueno, esto vamos a hacer que se vaya un poco ahí para que se entienda que dentro de este linear layout yo estoy teniendo de vuelta dos views, dos elementos, dos controles de Android. Entonces así es como va a quedar. Como ven, se alinea ya en forma directa, ¿verdad? En forma automática se alinean ambos elementos. Entonces con eso ya estaría completo. Bueno, ya está. Para delivery podemos crear otro linear layout. Match parent, brand content. Aquí cerramos y dentro de ella creamos nuestros text view como lo hicimos antes. Text view, brand content y como texto le vamos a poner factura. Si quiere una factura, si quiere que le enviemos también la factura, entonces esto va a estar ahí y creamos como elemento string y vamos a ponerle aquí como nombre text view tv factura. Ok, ahí está. Entonces aquí cerramos eso y también vamos a crear el toggle button correspondiente, brand content, y aquí también brand content. Aquí ponemos la propiedad text of, entonces text of, y ahí podemos hacer uso ya de @string, y creo que ya hemos creado, aquí está, tv text of, que hace referencia a este texto, a no, ¿está bien? Entonces cuando esté deseleccionado se va a mostrar el texto no, ya. Y lo propio hay que hacer con text on, @string tv text on, ahí está. Entonces ya está, ya tenemos lista tanto para la factura como para el delivery. Entonces, si queremos hacer un cambio, solamente tenemos que hacerlo aquí. Por ejemplo, aquí me faltó 2 puntos, entonces aquí puedo solucionarlo. Y si quiero hacer, en vez de no, quiero que aparezca, bueno, en vez de sí, quiero que aparezca en inglés, entonces yes. Le pongo ahí yes y eso ya le tiene que afectar a mi programa, a mis botones. Entonces voy a probar porque por defecto están desactivados. Entonces no se va a ver si muestra efectivamente yes o no lo muestra. Ahora vamos a probar. Ahí está. Cuando está seleccionado, entonces muestra yes. Así es como yo puedo aquí controlar el texto que va a ir apareciendo. Entonces todo eso lo puedo controlar desde el archivo correspondiente aquí, desde strings XML. Muy bien, entonces voy a dejarlo en sí. Y ya tengo listo mi diseño. Entonces
lo puedo ahora pasar al controlador para poder programar los diferentes eventos que ocurren aquí. Entonces ya tengo listo acá. Tengo que crear de vuelta el objeto o la clase Java que pueda manejar esa vista. Entonces protected toggle button del paquete Android widget y voy a poner aquí toggle button hay dos toggle button delivery y el otro es protected toggle button factura. Ya, factura. Bueno, y entonces aquí voy a poner toggle button y voy a utilizar toggle button delivery va a ser igual a find view by id r.id y creo que yo le puse también toggle button. Sí, yo le llamé toggle button. Eso tengo que verificar aquí, a ver cómo está creado. A ver si le di un nombre. Sí, efectivamente le di un ID a este elemento, toggle button, pero como que tengo dos, puedo poner toggle button delivery para poder identificar cada una de ellas. Delivery. Y aquí me faltó el ID, entonces voy a poner aquí ID, por eso no me estaba apareciendo. Toggle button delivery ya tengo y va a ser toggle button factura. Bueno, con eso ya puedo identificar ambos views, ambos elementos. Entonces aquí voy a utilizar para delivery, voy a utilizar toggle button delivery. Ahí está, ya me reconoció. Y para el otro, para factura, toggle button factura, voy a utilizar obviamente el ID de toggle button factura. Perfecto. Ahora puedo ya asignarle al toggle button factura.setOnClickListener setOnClickListener dist. Ahí está, y hago una copia de esto y también hago lo mismo con delivery. Bueno, ya tengo entonces hecho ya el protocolo. Ahora debo programar en el evento onClick. Debo saber cuando estoy accediendo o cuando se está desencadenando un evento que sea activado por un toggle button, uno de los dos toggle button que estoy teniendo. Entonces debo preguntar si toggle, creo que así se llamaba, a ver, no recuerdo ahora cómo se llamaba nuestro objeto, sí, tButton delivery, así se llama. Entonces, si id es igual a r.id.toolButton delivery. Entonces, si eso es así, voy a de vuelta aquí crear el código muy similar al que hice anteriormente. Voy a preguntar si está chequeado. Entonces, si, bueno, primeramente, ¿verdad? Debo crear la variable boolean chequeado. Boolean chequeado y hago la conversión, pero ahora tengo que convertirlo a un toggle button. ¿Sí? Toggle button. Ahí está. Muy bien. Punto. Y pongo is
Aquí voy a utilizar isChecked. Ahí está. Bueno, entonces ahí pregunto si está chequeado. Si está chequeado, entonces voy a mostrar aquí que va a ser un mensaje todas make text get application context punto y el mensaje va a ser con delivery la duración del mensaje va a ser largo y pongo el método show para mostrar. Bueno, entonces va a ser con delivery si está chequeado, si está seleccionado el toggle button para delivery. Entonces si no está chequeado, aquí tengo que poner el código para ese caso, entonces sin delivery. Perfecto, entonces ya tenemos lista. Podemos hacer una prueba y si todo está bien, entonces vamos a hacer lo mismo para el toggle button de factura. Vamos a esperar entonces que se compile. Listo. Y hacemos clic aquí y me dice con delivery. Y si hago clic en no, entonces sin delivery. Y así es como podemos también controlar los eventos dentro de un toggle button. Los eventos de clic, ¿verdad? Entonces lo propio tengo que hacer aquí. Tengo que hacer lo mismo, pero en vez de delivery va a ser factura. Ahí está todo bien. Entonces con factura y sin factura. Ahí está. Entonces listo. Ya. Ejecuto. Y ahí tengo la aplicación ya instalada. Entonces hago clic en factura. Si quiero con factura. Sin factura. Si es no, ¿verdad? Entonces ahí sí, se está ejecutando varias veces nada más. Espero. Entonces quiero con factura. Me muestra con factura. Espero que desaparezca el mensaje. Aprieta de vuelta y me dice sin factura. Está perfecto. Entonces con eso yo puedo ir manejando los distintos controles para seleccionar opciones también, para poder cargar datos y recuperar datos, por ejemplo aquí del edit text y también de los botones que son ampliamente utilizados como controles en nuestras aplicaciones. Entonces con eso ya terminamos la segunda parte de esta serie de videos y en la siguiente parte vamos a ver más controles que podemos ir implementando en nuestras aplicaciones cotidianas. Entonces nos vemos en el siguiente video.